Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de el libro de Yanga, El costo de la libertad de San Lorenzo Serralbo Yanga. ¿Cómo nace este libro? Miren, todos sabemos sobre Yanga. ¿Sí? Nos pasan el siguiente, por favor. Miren, todos sabemos del príncipe Yanga y pues es la gesta heroica de Yanga que se ha quedado en el imaginario colectivo y en la historia de bronce. Entonces todos sabemos que era un príncipe africano, que era un esclavo que se escapó de un trapiche de caña de azúcar. De hecho, en su monumento que está en Yanga, ahí lo vemos, el trapiche está atrás y lleva en la mano una caña de azúcar y las cadenas que rompió. Entonces esa es la imagen que todos tenemos, que fue líder de un grupo de cimarrones, y era de cuerpo gentil y buenos modos, que venció a los españoles o que los obligó a negociar y que fundó San Lorenzo Serralbo en 1609 y que además ayudó a otros esclavos a obtener su libertad. Y es una historia bonita, pero cuando la leemos y leemos lo que nos decía Francisco Javier Alegre, cómo los españoles no lo pueden vencer y cómo los obliga a que finalmente logre fundar un pueblo de negros libres, ahí acaba la historia. Y entonces, ¿y qué? Y vivieron felices para siempre. ¿Qué pasó después con el pueblo? Entonces, platicando con la doctora María Elisa Velázquez, que lleva el Programa Nacional de Afrodescendientes en el INA, yo le decía, me he encontrado varios documentos del pueblo de San Lorenzo Serralbo, el pueblo que supuestamente fundó Yanga, y me cuentan unas historias interesantes, esos expedientes. Yo sería conveniente como que hacer una historia más allá del príncipe Yanga. Dice, oye, pues sería bueno. Hicimos un proyecto con el doctor Álvaro Alcántara y empezamos a trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este es el párrafo con el que todo mundo se ha enganchado. Dice, Yanga era un negro de cuerpo gentil, gran de nación y de quien se decía que si no lo cautivaran fuera rey en su tierra. Con estos elevados pensamientos había sido el primero en la rebelión desde 30 años antes, en que con su autoridad y bellos modos para con los de su color habían gozado considerablemente su partido. Eso es lo que leemos desde 1842 con Francisco Javier Alegre, aunque el escrito que publica Francisco Javier Alegre originalmente lo escribió otro fraile, Francisco García Figueroa, desde 1792. Pero, a ver, ubiquémonos en el contexto. 1842, está recién lograda la independencia, apenas se está escribiendo la historia nacional y el relato de Francisco Javier Alegre prende muy rápido. La siguiente, por favor. Entonces, inmediatamente después de 1842, ya en 1844 la historia de Yanga ya está en varios periódicos de la Ciudad de México. En 1873 la retoma Manuel Rivera y Cambas, y en 1875 ya Ignacio Manuel Altamirano ya está hablando no solamente de Yanga, sino que le llama el Espartaco de América. En 1884 ya Vicente Arriba Palacio en su libro rojo y luego en México a través de los siglos vuelve a hablar sobre Yanga y el héroe va creciendo y sin embargo la historia original
se escribió en 1752, algo así, por Andrés Pérez de Rivas, pero se publicó hasta 1896. Y en 1932 es la culminación de toda esta gesta, porque en el contexto de los conflictos religiosos del gobierno de Adalberto Tejeda, pues se cambia el nombre de todos los pueblos que llevaban nombre de santos por nombre de héroes. Entonces San Lorenzo cambia su nombre a Yanga. Pero en Yanga mismo, en San Lorenzo Cerralbo, no se hablaba de Yanga. O sea, es curioso, pero si buscamos documentos, Yanga se lo apropian recientemente. Quien propone el nombre es la Liga Antirreligiosa que funda uno de los Pabello Acosta en 1931 y que va proponiendo el cambio de nombres de todos, San Juan Evangelista por Santana Rodríguez, San Juan de la Punta por Cuitlagua, San Lorenzo por Yanga, etc. Entonces, a ver, el siguiente, por favor. Y les decía, el primero que habla de Yanga es Andrés Pérez de Rivas, 1654, pero su obra se publica hasta 1892, y el tono con que habla de Yanga es muy diferente. Este Yanga era un negro bron de nación, de quien se decía que si no lo cautivaran, fuera rey en su tierra. Y como tenía estos humos, él había sido el primer cimarrón que había hecho fuga de su amo, y había 30 años que andaba en el monte, y habiéndosele juntado otros que le tenían por su cabeza, le llamaban yanguicos. Pero ahí no dice nada de sus bellos modos, ni nada de eso. O sea, esa es otra cosa. Entonces, y si leemos la obra de Andrés Pérez de Rivas, la verdad que pinta a los cimarrones como sangrientos y como muy crueles. La siguiente, por favor. Entonces, a ver, ¿de dónde escaparon estos cimarrones? ¿De qué trapiches? Porque cuando empezamos a investigar, pues en Yanga nos dicen, no, pues escapó del trapiche de la Mesa, no, que escapó del trapiche de San José. Ah, pues hay que buscar los documentos, a ver, era maestro azucarero, era tachero, formador, ¿qué era Yanga en el trapiche? Y bueno, hay que empezar por los esclavos que habían en toda la costa, y entonces, bueno, había esclavos de comerciantes que le llamaban encomenderos en el puerto de Veracruz. Había esclavos en las recuas, carros y chatas, porque pues estamos hablando de antes de 1600. Veracruz no estaba aquí, Veracruz estaba en la antigua, y entonces el puerto estaba en San Juan de Ulúa. Aquí se tenían que descargar las flotas y llevarse todas las mercaderías hasta lo que hoy es la antigua, hasta la Veracruz vieja, se decía. Entonces, para eso se necesitaban esclavos. Y entonces los esclavos de las recuas costeras, los esclavos de la avería, que eran los esclavos del puerto, más los esclavos domésticos y los esclavos de las estancias ganaderas. Entonces empiezo a buscar los trapiches y no los encuentro. Había un trapiche en Zempoala, pero pues tenía muy pocos esclavos, la mayoría de trapiches tenían mano de obra indígena. El 60-70% de los trapiches tenía mano de obra indígena. Para ese momento en que Yanga debió escapar hacia 1570, solamente estaba ese trapiche de Zempoala, el trapiche de los Tuxtlas, que tenía alrededor de 100 esclavos. Revisé una y otra vez todas las listas de esclavos que se van pasando, nunca hubo un Yanga ahí, tampoco en Zempoala. Y el otro trapiche era el de Orizaba, que tenía también alrededor de 100 esclavos, de los cuales solamente 7 andaban oídos para esas fechas, y ninguno era Yanga tampoco. Entonces, 3, 4 trapiches en todo el estado. Entonces, de ahí no pudo escapar Yanga. Entonces, ¿de dónde pudo escapar? Solamente del puerto de Veracruz o de las estancias ganaderas. La siguiente, por favor.
Y bueno, sí vamos a encontrar una gran cantidad de palenques o de rancherías de cimarrones en todo Veracruz, pero también en otros lugares de la costa del Pacífico, toda la costa de Oaxaca, Igualapa, Jicayán, Zacatula, y, y que de hecho tienen que ver también con el puerto de Acapulco. O sea, las rancherías de cimarrones, de esclavos que escapan, se dan o en los alrededores del puerto de Veracruz o en los alrededores del puerto de Acapulco. La siguiente. A ver, ¿a qué se debe que estén escapando? Hay varios lugares donde los vamos a encontrar y tiene que ver con la extracción de las riquezas que se están dando por parte de España. Vamos a encontrar un grupo de cimarrones en Panamá porque tenían que llegar las flotas a Portobelo, cruzar el estrecho de Panamá para, bueno, cruzar el Istmo para llegar a Panamá, y había en ese trayecto escapaban muchos esclavos. Entonces vamos a encontrar un grupo de esclavos del Bayano, les llaman, que van a estar atacando a las flotas, van a estar atacando a los arrieros, y entonces ahí hay un punto de conflicto. ¿Y qué hace la corona española? Negocia con Bayano, 1570, lo traiciona y lo mandan preso a España. No sé qué pasó con él, yo lo he buscado pero no lo he encontrado, pero ya hay una primera negociación. Se vuelve a negociar con los cimarrones del Bayano en 1580-61 y fundan un pueblo, bueno, fundan 4 pueblos. De hecho, uno de ellos es Santiago del Príncipe. La siguiente, por favor. Y en ese trayecto, ¿por qué es importante Panamá? Porque la plata y el oro que están sacando del Perú tiene que subir, pasar por ahí. Pero si nos damos cuenta, hay que dar una vuelta de Panamá a Perú en la navegación, y justo en Ecuador, que es Costa Brava, van a haber muchos naufragios y se van a escapar muchos esclavos que van a estar creando problemas. Entonces, también ahí se tiene que negociar con ellos. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a tener que la corona, en aquellos lugares donde se impide el tránsito de la plata del rey, porque así lo dicen textualmente, se va a tener que negociar con ellos. Entonces en 1570 se negocia con Bayano, en 1581 se funda estos pueblos que en Panamá, que es Santiago del Príncipe, Real de San Miguel y Santa Cruz. Quienes negocian es Juan del Barrio de Sepúlveda por parte de los españoles y Luis de Mazambi por parte de los cimarrones. 1589 también se tiene que negociar en México, no con los cimarrones, sino con los chichimecas. ¿Por qué? Porque el camino real de tierra adentro es atacado por los chichimecas, y además hay muchos esclavos que están escapando de las minas de Zacatecas. Entonces, ¿qué se negocia con ellos? Que se les va a dar alimentos y armas a cambio de que ataquen a los chichimecas rebeldes y aprendan a los cimarrones que escapan de las minas. Y en 1598 se negocia en San Mateo de las Esmeraldas, la fundación de San Mateo de las Esmeraldas, otra vez Juan del Barrio de Sepúlveda y Francisco de Arobe. La siguiente, por favor. Que de hecho este cuadro es muy famoso porque son los Francisco de Arobe con sus hijos. Y en realidad lo que vemos, todos los adornos que llevan, no son africanos, son indígenas, porque se convierten ellos en caciques indígenas, se casan con mujeres de la nobleza indígena, y entonces se crea unos pueblos muy raros, porque una parte son indígenas y la otra parte son africanos.
Entonces, pero llevan todas las insignias del cacicazgo indígena. La siguiente, por favor. Y entonces pues, tenemos el camino real de tierra adentro, que va a ser todo un problema para, otra vez, el paso de la Plata del Rey. Y la siguiente, por favor. Y entonces, a ver, aquí hay un personaje muy importante. En 1589, ya les decía, el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga negocia con los chichimecas y don Luis de Velasco el Mozo, el segundo Luis de Velasco como virrey, que es virrey de la Nueva España entre 1590 y 95, tiene que cumplir ese acuerdo que hizo con los chichimecas y que él dice que es muy exitoso porque la plata del rey puede circular con mucha seguridad. Y cuando lo mandan como virrey de Perú en 1596 a 1604, llama a Juan del Barrio de Sepúlveda para que negocie justamente con los Arobe de San Mateo de las Esmeraldas. Entonces ya tiene la experiencia de negociar con indios alzados y con negros y marrones. De manera que cuando vuelve a la Nueva España por segunda vez como virrey de 1607 a 1611, ¿qué hace? Negocia con los cimarrones. La siguiente, por favor. Porque, a ver, aquí pasa algo. Yo les decía, de San Juan de Ulúa, donde estaba el puerto, había que subir a la Veracruz, toda la mercadería, luego dar la vuelta por Jalapa, y si querían pasar a Puebla, que era una plaza muy importante, era una vuelta muy grande. Entonces empieza a cobrar directamente las gabelas enfrente de San Juan de Ulúa, en las ventas de Buitrón, y se lleva ese camino de San Juan de Ulúa a Orizaba para llegar a Puebla. Pero si nos damos cuenta, entre San Juan de Ulúa y Orizaba es un vacío, y ahí es donde se van a concentrar los cimarrones que escapan del puerto de Veracruz. Ahí vamos a encontrar a los cimarrones de Yanga, que van a ser un problema. Entonces, la siguiente, por favor. Y entonces ahí lo tenemos más claro, como ya no se tiene que dar la vuelta. Entonces, ¿qué se hace? Porque por ahí tiene que pasar también, por cierto, la plata que llega de Guatemala al puerto de Veracruz. Y entonces, como no los pueden erradicar, se hace lo mismo, se negocia con ellos. La siguiente, por favor. Y entonces, por ejemplo, un visitador del rey, don Diego de Landeras y Velasco, llama la atención sobre los cimarrones de ese tramo en diciembre de 1606. Dice, visto el daño que avisáis hacen en la comarca de Río Blanco los negros, que hay por allá huidos de sus dueños, y lo mucho que conviene poner remedio en ello cuanto antes se pudiere, por atajar y evitar los daños e inconvenientes grandes que adelante pudieran resultar, envío a mandar al dicho mi virrey lo remedie todo con mucho cuidado y brevedad, de que os he querido avisar para que lo tengáis entendido, y agradezco el cuidado que tuvisteis en informaros de esto y advertirme de ello. Esto es una carta del rey en respuesta a Diego de Landeras y Velasco. Como nos damos cuenta, es 1606. O sea, mucho antes de lo que nos dicen de Yanga, por lo menos 2 o 3 años antes. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando regresa como por segunda vez como virrey don Luis de Velasco, manda a Manuel Carrillo a negociar con los cimarrones de Yanga. ¿Quién era Manuel Carrillo? Todo el mundo lo menciona, pero nadie sabe quién es. En realidad era un esclavista portugués que introdujo miles de esclavos a Cuba y después es regidor de Veracruz. Y aparentemente también hablaba varios idiomas africanos. Entonces, esta es la carta que normalmente todos conocemos de las negociaciones
de Manuel Carrillo con Yanga, que se le entrega al representante de la Inquisición en Veracruz, a Fray Baltasar de Morales, en 1608. Entonces, pero estas no son las negociaciones que se firman. La siguiente, por favor. De hecho, aquí quiero llamar la atención en algo, en el punto, en el punto 6 dice que los negros que se huyeren de los puertos acá se obligan a traerlos a sus dueños. Pero no dice que los que se huyan de los trapiches, sino de los puertos, porque ese debió ser justamente el problema. Y eso es lo que vamos a encontrar, que, a ver, eran negros de avería, eran esclavos del rey, y como esclavos del rey dependían del castellano de San Juan de Ulúa, que se robaba todo el dinero. Y entonces siempre andaban hambrientos y siempre vestían andrajos y siempre se estaban escapando. Y siempre había una y otra vez oficios que decían que aquel que recibiera a los negros que se escapaban de la avería tenían que pagar 200 pesos de multa, y que por la segunda o la tercera vez se les desterraba un año de la Veracruz, lo cual a los encomenderos les venía valiendo cacahuate, y a los estancieros de ganado. Entonces, ese fue un problema recurrente. O sea, Yanga no se escapó de ningún trapiche, no había trapiches en todo este tramo. Debió haber 2 o 3, pero la mayoría eran esclavos de la avería y de las estancias ganaderas. Entonces eso ya nos cambia la visión. La siguiente, por favor. Pero, pues resulta que no, bueno, se les da, por ejemplo, permiso de que estos negros de Yanga puedan entrar a las ciudades y a las villas. De hecho, esta carta es interesante, dice: y porque mejor se le consiga dicha reducción, ha parecido necesario y de grande importancia enviar a algunos de ellos, es decir, de los cimarrones, a las ciudades y pueblos circunvecinos, para que con el trato suave de los vecinos se quieten, y que por este y otros medios se consiga el fin que se pretende. Por tanto, visto por el dicho mi virrey, fue acordado que debía dar esta mi carta para vos y cada uno de vos, en la dicha razón por la cual os mando que los negros y marrones que enviaren a cualesquiera ciudades y partes, Fray Alonso de Benavides y el capitán Manuel Carrillo, llevando firmado recaudo de cualquiera de ellos, los dejéis pasar libremente, sin hacerles molestia, vejación ni agravio, y que los consienta ser por sus amos, ni que les consienta ser por sus amos ni otras personas, amparándolos y defendiéndolos de quien pretendiera hacérsela, porque así conviene al mi real servicio. Es decir, se está negociando, no hay en este momento confrontación. La siguiente, por favor. Pero, a ver, todos los negros de Yanga estaban de acuerdo en negociar. Bueno, aparentemente no. Está Fray Baltasar de Morales, que va y viene de las rancherías de los cimarrones, pues escribe esto, dice: también en otra ocasión sucedió que, viniendo a desafiar a los negros que estaban en la ranchería donde este declarante estaba, un negro llamado Alonso Volador, maestre de campo de Juan Cabeza, que por qué habían recibido a este declarante en su compañía, pues de aquella ranchería de Ñanga, el cual, pretendiendo este declarante sosegarle y aplacarle, diciendo que oyera misa para que nuestro Señor le alumbrase los ojos del alma, respondió el dicho maestre de campo con desprecio y enojo, que no quería su misa y que era un engañador. A ver, aquí esto es muy interesante, porque si Alonso Volador era maestre de campo de Juan Cabeza, entonces Juan Cabeza era otro negro líder también, porque recordemos que Francisco Pongo era el maestre de campo de Ñanga. Entonces aquí tenemos 2 grupos enfrentados, unos que no quieren negociar con con los españoles, y el de Yanga, que sí quiere negociar.
Entonces, ¿qué pasó con Juan Cabeza y con Alonso Volador? No sabemos. Pero lo que sí es cierto es que ellos no se rindieron y no negociaron. El siguiente. Y a ver, entonces tenemos que Fray Alonso de Benavides estaba negociando entre septiembre de 1607 y marzo de 1609. O sea, Fray Alonso de Benavides y Manuel Carrillo, pero que Alonso Volador y Juan Cabeza se oponían. Marzo de 1609 muere Manuel Carrillo y los cimarrones se vuelven a levantar. Rompen las negociaciones. Diciembre de 1609 hay un pasaje muy conocido por todos de Fray Alonso de la Mota y Escobar que dice que pasando por la venta por el corral de Moctezuma, los cimarrones mataron a un niño y asaltaron las carretas y se llevaron a las mujeres indígenas. Pero a ver, se supone que nos dice Francisco Javier Araya, parece que ya estaba fundado el pueblo de Yanga. Entonces, ¿de dónde salen estos cimarrones? De hecho, los documentos nos dicen que entre enero y marzo de 1610, Pedro González Carrera desalojó a los yanquitos de Yanga. El siguiente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en una carta de Ferrey Luis Velasco, de 1610, nos dice lo siguiente. En carta de 30 de mayo de este año di cuenta, Vuestra Majestad, del estado en que quedaba la entrada a los negros cimarrones del río del Varado, y cómo el capitán Pedro González de Herrera, a quien la había cometido, estaba prestado para ponerla en ejecución, como lo hizo, y de las refriegas que tuvo con los negros, resultó desalojarlos de sus rancherías con harto riesgo suyo y de los soldados, quemándoselas y los bastimentos que tenían hasta ponerlos en huida, y prosiguiendo al alcance no se pudo dar por ser la tierra tan fragosa que a 100 pasos se perdía el más experimentado en ella. Prendió algunos negros y indias y de ellos no se pudo saber más de que tenían concertado dividirse por diferentes partes de manera que no pudieran ser habidos todos juntos. Llevó el capitán corrió toda la sierra e hizo las diligencias que pudo, no halló rastro ninguno. Tínese por cierto que con la falta de bastimento que los huidos llevaban y la que había en toda aquella sierra habrán perecido, además de que no eran tantos como se entendía. Pues no se ha sentido en toda aquella comarca un solo negro, aunque siempre se ha vivido con cuidado por ver si volvían a contarse. Aquí no dice que fundó ningún pueblo. Aquí dice que acabaron con ellos y que todos huyeron. A ver, entonces, ¿qué pasó la siguiente? Por favor. Bueno, pues es que resulta que siguen los negros de Yanga, que entre 1613 y 1618 todavía hay más rancherías de cimarrones en la Sierra de Zongolica, en los alrededores del volcán Popocatépetl, en Puebla, por cierto, y en el Pico de Orizaba. Como siguen los cimarrones, en 1618 se funda la villa de Orizaba, con los famosos 30 caballeros, pero sus actas de fundación dicen textualmente que sirve como frontera para los negros cimarrones. ¿Por qué? Porque no se ha fundado nada todavía. Y en mayo de 1618 estos cimarrones entran a robar indias a Huatusco, a Santiago Huatusco, hay que aclarar, no San Antonio Huatusco. Santiago Huatusco, que actualmente es Carrillo Puerto. De modo que en octubre de 1618 el capitán Antonio Rodríguez Lobillo, con el capitán de la Santa Hermandad y además contratado por los villanos de Córdoba, villanos porque vivían en la villa, entra a desalojar a los cimarrones de Río Blanco y nos dice esto: en el castigo de los negros cimarrones se ha continuado el cuidado con que dije a Vuestra Majestad que quedaba de esto y se ha lucido
pues se prendió su caudillo, el cual había 50 años que andaba en aquellas sierras, y con él a los más belicosos que tenían en sus rancherías, y fuera de los que se han justiciado y muerto, trujo el capitán a quien esto se encargó 36 personas a la cárcel. A ver, aquí nos habla de un caudillo que tiene más de 50 años. ¿Quién puede ser? Solamente Yanga. Entonces, pero estamos hablando de octubre de 1618. Entonces, a ver, 1609 no se fundó Yanga. Y, a ver, seguimos. ¿Qué es lo que pasó? Porque todavía sigue habiendo cimarrones, se siguen escapando. 1629, por ejemplo, había en Asperilla y en el Río Blanco. Es hasta 1630 que el virrey Marqués de Cerralbo manda nuevamente a negociar con los cimarrones que todavía quedaban. Y entonces esto es interesante porque este es un documento que yo no había visto citado hasta ahora, que dice el virrey, manda al ejército, manda una compañía para cuidar el puerto de Veracruz porque viene la flota y La Habana fue tomada por bucaneros. O sea, y además se le inundó la Ciudad de México, se peleó con el arzobispo, y entonces como que dice, ya no quiero pelearme con otro más, ¿para qué se va a pelear con los cimarrones? Y entonces dice, cuando manda a la compañía de milicias a cuidar el puerto de Veracruz, dice, quise valerme de la ocasión de tenerlas allí para deshacer una ranchería de negros cimarrones que ha muchos años que está en unas sierras cerca de la villa de Córdoba, y teniendo ya enviadas las órdenes con toda atención y secreto, lo dificultaron tanto las personas que lo habían de ejecutar con las perezas de la tierra y otras dificultades que me presentaron, que fue forzoso suspenderlo. Díjome el sargento mayor Alonso Lucas, que había entendido en la ciudad de Los Ángeles, es decir, en Puebla, que otros negros holgarían de ser admitidos a partidos como se ha hecho en otros, con otros en el Perú y en Panamá, y habiéndolo consultado con el acuerdo, se tuvo por medio conveniente y dije al sargento mayor que procurase, sin dar a entender que yo lo sabía, ponerles alguna esperanza en negociar conmigo. Hasta acá es cuando se empieza a negociar con ellos. Y a quien nombra como juez congregador de los negros de San Lorenzo al capitán Hernando de Castro y Espinosa. Esto es importante porque lo nombra como juez congregador. Esta es una figura legal, solamente se usaba para los pueblos indios, porque en ese momento muchos pueblos están muy chiquititos que tenían 50,000 habitantes, por ejemplo, en el caso de la Rinconada, y quedan 9 familias, o en otros que tenían 2,000, 3,000 y quedan 20 habitantes. Entonces lo que se hace es juntar muchos pueblos en uno solo, y para eso se nombran los jueces congregadores. Pero acá son negros, pero y además, ¿cómo se fundan? A ver, finalmente era un país de leyes, y los negros no estaban contemplados, no estaba contemplado ninguna población negra. Entonces se fundan como república de naturales. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos en el archivo de Córdoba, justamente allá, el juez congregador de los negros de San Lorenzo, dice arriba. Ya, es, digamos, la primera vez que vamos a encontrar a San Lorenzo en documentos, diciembre de 1630, pero apenas se está congregando. Había más de 200 cimarrones y solamente logró congregar a 100. La siguiente, por favor. Y eso es justamente, luego todo el mundo se va por 1609, pero eso es lo que tiene la placa. Está en uno de los parques de Yanga. Dice que fue fundado el día 3 de octubre del año de 1631 por mandato del virrey
y quien traza el pueblo es el capitán Hernando de Castro y Espinosa, y que por cierto, él sigue siendo una especie de gobernador del pueblo de San Lorenzo como por 5 años, y ya después ya empiezan a nombrar pues prácticamente sus gobernadores de naturales, y como pueblo indígena, aunque sea de negros, tienen que relacionarse con las demás repúblicas de indios del distrito de Huatusco, que después la cabecera se les quita Córdoba, la villa de Córdoba, y van a tener muchas dificultades y, perdón, entonces van a tener muchas dificultades porque la gente de Córdoba lo ve como un insulto. El solo hecho de que exista un pueblo de negros lo ve como un insulto. ¿Por qué? Porque a partir de 1640 ellos empiezan ahora sí a fundar muchos trapiches. Y para 1700 los modernizan y llegan a juntar hasta 2000 esclavos, nada más en Córdoba, entre el pueblo, entre la villa y los trapiches, más de 2000, pero en tiempo de zafra alquilaban esclavos a Tehuacán, a Veracruz, entonces podían juntarse hasta 3000 o 4000 esclavos. Pero San Lorenzo seguía siendo un pueblo de negros libres y era un mal ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los obligan, y en sus capitulaciones así está acordado, que tienen que ir a cazar a los esclavos que se huyan. Muchos dicen, no, eso fue estrategia. No, no fue parte de una estrategia. Lo cumplieron. Y encontré así de documentos donde era imposible que fingieran, porque tenían que llegar y reportarse con el cura, con el juez, con el alcalde, con todo el mundo, y tenían que llevar un testigo español de que efectivamente fueron a perseguir a los esclavos, y pues regresaron a más de 200. Y no estaban fingiendo que hubo negros de San Lorenzo a los que mataron los otros cimarrones, o ellos mataron esclavos también huidos que se resistieron. Entonces, todo eso está documentado, aunque no lo queramos ver, aunque no tenga que ver con la historia de bronce, pero pues así se dio. Y entonces, de las 100 hectáreas que les dieron para un fondo legal para su pueblo, más otro pedacito por ahí que tenían, las haciendas se los fueron quitando, ¿verdad? Y pusieron una venta, y la mayoría de ellos trabajaba como vaqueros de la hacienda de la Estanzuela, la mayoría de habitantes de San Lorenzo Cerral. Entonces eran vaqueros y lo siguieron siendo durante muchas generaciones. Y entonces ahí hay una cuestión que decía el maestro Serna justamente: siempre queremos ver o a los negros o a los indios cuando las relaciones son muy complejas. Y entonces San Lorenzo Cerralbo quedaba sobre el camino real, y vamos a encontrar un montón de arrieros españoles, mestizos, mulatos, que van a tener relaciones de compadrazgo con los yanguenses. Entonces, y además, o que les dejan que muere algún comerciante y le dejan que una mula, que algo a su compadre o a su comadre de San Lorenzo, o esclavos de los trapiches que se casan con negras libres de San Lorenzo o con negras libres de Córdoba. Entonces las relaciones son demasiado complejas ahí. Esa concentración de esclavos en Córdoba va a seguir alimentando el cimarronaje hasta que en 1735 se da la famosa rebelión de Omialca, que más de 600 esclavos que se rebelan, para desbaratarlos, convocan a las milicias de Veracruz, las milicias de Córdoba y al grupo de negros milicianos de San Lorenzo. Entonces, pues, no es una historia de blanco y negro. Así se dio. La siguiente creo que ya terminé. Hay otra cuestión que se dice, bueno,
Yanga, primero el pueblo libre de América. Pero también San Basilio del Palenque dice que es el primer pueblo libre de América. ¿Y por qué? Porque bien Cusbioco funda desde 1603 el Palenque, el San Basilio del Palenque, que todavía sigue, que ahí todavía conservan el idioma, y Santiago del Príncipe desaparece porque es quemado por los piratas. Entonces, pues esa es parte de eso, es lo que tratamos en el libro. Es cuanto.